Muy buenos días. Es Domingo de Ramos. Lo notarás por el color rojo y por las palmas, los ramos que vamos a encontrar hoy en el templo. El día de hoy, a pesar de que lo más importante no son los ramos, sino más bien la lectura de la pasión de Jesús, que es el evangelio extendido, eso es lo que debería de captar nuestra atención. Pero como seres humanos, los signos, los símbolos son los que a veces nos ayudan a retener más en la memoria algunos eventos. El día de hoy bendecimos los ramos y vamos a tratar de cantar e imitar a aquella gente que recibía a Jesús con alegría, pero ojalá que nosotros no vayamos a soltar los ramos. En otros años he reflexionado sobre lo que significan los ramos, ¿verdad? De no soltar nuestro ramo, no soltar de nuestra mano nuestra alabanza a Dios, porque cuando soltamos los ramos, entonces nuestros puños se cierran para después gritar, crucifícalo, crucifícalo, que es también lo que en esta ceremonia el día de hoy va a tener ese contraste. Al principio la procesión festiva cantando vítores, y después en el evangelio vamos a escuchar cómo la gente después empieza a gritar, crucifícalo. Hoy, platicando con unos sacerdotes, estábamos comentando que hoy la liturgia nos da la opción de no dar homilía o dar una brevísima homilía. Y yo me quedaba pensando y decía, yo todos los años he dado una homilía y a veces un poco extendida, porque es la Semana Santa. Sin embargo, en este momento no quiero hablar del evangelio, de la pasión, sino que quiero hablar de la procesión de ramos, del primer evangelio que vamos a escuchar en esa pequeña liturgia que hay antes de iniciar la misa, en donde se bendicen los ramos y hay algunos elementos muy importantes. Te lo quiero decir de anticipación para que pongas atención. Hoy me llamó la atención la figura del burrito, del burro. Y no estoy hablando de nadie, sino del animalito que Jesús va a escoger para entrar sobre él a Jerusalén. Te invito a que pongas atención en el Evangelio, especialmente en las características que van a detallar sobre este animal muy peculiar. Y dice así: En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén. Y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguno les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos le contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús se montara en él. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaban cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Nuevamente, si quieres profundizar más en el significado de los ramos, te invito a que trates de buscar el video de hace un año o de hace 2 años donde hablo de eso. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en el burrito. Jesús está cerca del Monte de los Olivos, pudiéramos pensar que está orando, y manda a 2 de sus discípulos a que vayan a un caserío y que encuentren a un burro que no haya sido montado por nadie, que lo desaten y que lo traigan. Si alguien le pregunta por qué lo desata, díganle: el maestro lo necesita. Curiosamente, un burrito
¿Por qué un burro y no un caballo y no un corcel? Ya hemos dicho que el burrito es un animal simplemente de trabajo. El caballo está muy en sintonía con aquellos que van a la guerra, con aquellos que son señores, pero el burrito es un animal de trabajo. No es un animal veloz, pero es un animal que tiene muy buena resistencia, por eso a veces se abusa, poniéndole demasiada carga sobre él. Un burrito, Jesús escoge un burrito, pero luego les dice a sus discípulos que nadie haya montado. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo vas a saber si el burrito ha sido o no ha sido montado por alguien? ¿Cómo descubrirías si ya lo montó alguien o no? Y curiosamente, hace algunos días fui a un lugar donde había muchos caballos, de mucho tiempo, de diferentes edades, había muchos caballos. Y ellos me decían, aquel no ha sido todavía montado por nadie. Y yo pregunté, ¿cómo lo sabes? Y dice, bueno, lo que pasa es que es muy, muy bravo, ¿verdad? No es manso, es todavía muy salvaje. Y eso, cuando leí el Evangelio, venían a mi mente esas palabras. Jesús mandó por un burrito, que es un animal de carga, y pidió que fuera un burrito en donde nadie había sido montado todavía en él. O sea, que los apóstoles entre todos los burritos iban a buscar al más salvaje, a aquel que no ha sido domesticado, a aquel que no ha pasado por ningún entrenamiento. Y la tercera característica es desátenlo y tráiganlo. Desátenlo. Y si alguien pregunta ¿por qué? Porque el maestro lo necesita. Este texto tiene mucho para qué meditar, pero quiero concentrarme en el burrito. Características muy esenciales. A veces nosotros nos sentimos como burritos. No nos sentimos como un corcel, no nos sentimos como un caballo, no nos sentimos con la fuerza de un búfalo o como un toro semental. No. Jesús escoge un burrito. Y a veces nosotros, cuando se trata de servir al Señor, decimos, pero es que yo no estoy preparado, es que yo no estudié, es que Jesús escogió a un burrito. ¿Por qué? Porque lo necesita. Porque no depende del burrito, no depende de nosotros, sino de Él. Lo segundo es de que este animal era salvaje, era indomable, no había sido domesticado. Y es precisamente a ellos a los que Jesús busca. Durante todo su ministerio Jesús buscó al pecador, al pobre, al rechazado. A veces Jesús nos está buscando a nosotros. Cuando sentimos que ni nosotros nos entendemos o que ni nosotros nos aguantamos, Jesús nos está buscando. Pero una característica importante, la tercera, es desátenlo. Aunque seamos muy burritos, necesitamos estar libres para servir al Señor. Porque pudiera ser alguien que sea muy intelectual, pudiera ser alguien que tenga muchas capacidades, muchas habilidades, muchos dones. Pero si está atado, no va a servir. Tiene que ser primero desatado. Es algo muy lógico, ¿no? Un animal atado no va a poder avanzar. Una persona que esté atada no va a poder avanzar en su vida. Eso está clarísimo. ¿Y a qué significaría eso de estar atado? Atado al vicio, atado al pecado, atado a los placeres, atado al rencor, atado a los sentimientos, atado a los miedos, atado al pecado. Para realmente servir, tenemos que desatarnos. Y son los discípulos los que vienen y lo desatan. Son los sacerdotes los que nos desatan cuando escuchan nuestros pecados y nos dan la absolución. Hay que desatarnos de toda atadura, de todo pecado, de toda cadena, de toda esclavitud, para poder ser libres. Pero no se queda solamente ahí. La cuarta característica que le dan a este burrito es de que le ponen encima el manto. Le echan encima el manto. ¿Qué te recuerda este texto del manto? Lo hemos dicho en otros momentos. El manto simboliza la personalidad.
Por eso Bartimeo arroja el manto, por eso José el soñador tenía un manto de colores, por eso la mujer hemorroísa quería tocar, aunque fuera la orla del manto de Jesús, por eso el Padre misericordioso le cambia el manto al hijo pecador, por eso en el libro del Apocalipsis habla de que han sido purificados sus vestidos. El manto simboliza la personalidad. ¿Recuerdas aquel que entró a la boda sin un traje de boda? Fue echado fuera. El burrito, aunque sea muy burrito, de nada sirve que sea dócil, de nada sirve que haya sido desatado de sus pecados, si no se le pone el manto, la identidad de cristiano, el propósito. Y en el Antiguo Testamento pudieras recordar aquella escena de Elías y Eliseo. El manto simbolizaba también la unción. Entonces, fíjate bien cómo este animalito en este texto simboliza mucho. Uno es de que Dios es el que nos escoge. No por tus cualidades, no porque seas muy bueno, muy fuerte como un toro o muy elegante como un caballo, un corcel. No, es porque así es Jesús. Él nos escoge. Aunque pareciese que el requisito es que precisamente nos sintamos como burritos para que Él nos escoja. Lo segundo es que nosotros tenemos que ser desatados. No podemos vivir en cadenas, no podemos vivir atados, así no vamos a servir. Lo tercero es de que se nos ponga el manto, que se nos cubra, ¿verdad? Que nosotros vivamos en la unción del Espíritu, porque no podemos tener unción si vivimos en pecado, no. Primero, tenemos que quitarnos las ataduras para después ser ungidos. Y entonces vamos a tener una misión, llevar a Jesús. La gloria no es para nosotros, es para Él. Ahora, al final del Evangelio, los fariseos del que leímos hoy, los fariseos le dicen a Jesús, calla a la gente. Y Jesús dice, si ellos callan, las piedras gritarían. Yo quiero compartirte algo que una vez me parece que se lo escuché al padre Pablo, que decía, Dios nos llama, Él nos necesita, pero si nosotros no le respondemos, Él va a elegir a otro. La obra de Dios va a seguir, pero es un privilegio el poder servir al Señor. Imagínate ese burrito, de llevar la carga, de ser un burro atado, de llevar una vida miserable, lleno de cadenas, condenado a esa vida, a convertirse en el que llevó a Jesús. A veces nosotros nos vamos a seguir quedando con la imagen del burro y no nos gusta ser el burro, ¿no? Preferiríamos otra imagen, un águila, ¿no? Algo más fuerte, un león. Olvídate del animalito burro. Pero fíjate muy bien en las etapas en las que este animal pasó, porque parece que también son nuestras etapas. Es Él el que nos escoge. Tenemos que ser desatados, tenemos que recibir la unción para entonces poder llevarlo a Él, a nuestro diario vivir. La alabanza nunca va a ser para nosotros, es para Él, solamente para Él. ¿Qué pudiéramos aprender de este evangelio? ¿En dónde estás? Siéntete amado y elegido por Dios, no porque seas muy bueno, porque tengas muchas capacidades. Pudiera ser tú más rebelde que este burro, y Él es el que te escoge, no por tus cualidades, sino porque es Él el que te necesita. Tenemos una misión. Tenemos que quitarnos las ataduras. Entrégaselas al Señor. Entrégale las cadenas. Revístete con la armadura que Dios te quiere dar. Revístete de su manto. ¿Para qué? Para poder entrar a Jerusalén con Jesús. No entres a tu vida sin Él. Entonces sería una carga inútil. Pero entra con Jesús y tú estarás muy cerca de la gloria de Dios cuando decidimos servirle a Él. El día de hoy tomarás un ramo y gritarás vítores a Dios. No lo sueltes, porque cuando soltamos el ramo, solemos agarrar el martillo para clavar los clavos en la mano de Jesús. No, en nuestra vida soltemos todas las cadenas y preparémonos para avanzar con Jesús. Este Dios, el Dios lleno de amor, el Dios lleno de vida,
el Dios que es la vida misma, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy, Domingo de Ramos. Recuerdo que una vez alguien decía que cuando era niño y le daban un ramo en la iglesia, a él le gustaba mucho porque él creía que era un nuevo juguete para entretenerse y jugaba con el ramo. Después él agarraba el ramo, años después cuando crecía, y lo usaba para molestar a los demás, les metía el ramo en los oídos. Después, cuando creció, se sentía un poco avergonzado cuando veía que sus papás en la lectura del Evangelio gritaban, ¡crucifícalo, crucifícalo! Y el niño decía, ¿pero por qué mis papás dicen eso? Y cuando creció y entendió para qué era el ramo, entonces el lugar ya no era afuera, sino adentro, como una espina, de saber qué tanto nos podemos distraer de lo que es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante no es lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro. Así como aquel niño muy propio de su edad, no hagas del ramo un juguete, es algo externo. Más bien hazlo una espina clavada en tu corazón, que en verdad te lleve a un decirle a Dios te amo. Porque si no se lo dices tú, créeme, las piedras hablarán. Que tengas un excelente día.